En este programa, Guillermo va a reflexionar sobre las viejas categorías analíticas de la globalización y el neoliberalismo que aún hoy aplican funcionarios de nuestro gobierno. Guillermo dice que hay que clarificar el debate para prevenir. Él va a recorrer los conceptos, los instrumentos y legislación que han caracterizado la economía en los 90. Itia, otro viernes, un poco más flexible, pero la cuarentena o este distanciamiento no sigue, así que nosotros estamos respetando y seguimos haciendo el programa como corresponde. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, el presidente instruyó y nosotros cumplimos. Así que espero que en el corto plazo, ya cuando el tema sanitario lo permita, podamos volver a hacer el programa como lo hicimos durante muchos años, mirándonos a los ojos. Mientras tanto, seguimos así. Mire, Guitia, la situación está dentro de los marcos hablados, pero me parece oportuno reflexionar sobre si es posible que aquellas categorías analíticas que construyeron el mundo de la globalización hoy son posibles de volver a aplicar en la Argentina. Porque veo un sesgo en el gobierno e incluso más allá del gobierno, en pensar que si se repiten, pero ahora podría ser hasta de maneras adecuadas, porque en realidad hubo algunos problemas de gestión, entre comillas, no de categorías, de gestión, la cosa puede caminar. Por ejemplo, cuando la Alianza le gana las elecciones en el 99 a Duhalde, la Alianza, el progresismo argentino, decía que la convertibilidad estaba bien, que el problema era un exceso de corrupción, o sea, entre comillas, gestión. Pero las categorías eran correctas. Bueno, rápidamente, a los 2 años, se demostró que lo que estaba mal era el plan de convertibilidad. Y colapsó ese gobierno. Como ahora estamos discutiendo cómo va a ser la Argentina, y en esto de cómo va a ser la Argentina hay algunas categorías que intentan repetirse de la globalización, me parece que aclarar sobre hecho nos va a permitir clarificar el debate sobre el porvenir, sobre el porvenir. Ante la reiteración por parte del presidente de la Nación de su planteo de que no cree en los planes económicos porque han fracasado, Pablo Chaliú va a hablar sobre las causas del fracaso de los planes económicos, que por cierto no cuestionan la necesidad cada vez más imperiosa de contar con uno en nuestra patria. También, en base a definiciones que han circulado, Pablo va a cuestionar las políticas económicas que se sostienen en el déficit del sector público como situación permanente. Hola, Gitia, Guillermo, Pimpi, Beatriz, los saludo, espero que estén bien, así como a todos los que nos están escuchando. Estimado Guillermo, esta semana se produjeron declaraciones que es necesario analizar. No solo porque se originaron en el propio presidente, nuestro presidente, y en el ministro de Economía, sino también por lo polémicas
que han sido las mismas. El presidente declaró, no solo una vez, sino 2 veces, que no creía en los planes económicos. Creo que esto ya algo habíamos comentado en el anterior programa, pero ahora volvió a ratificarlo con más fuerza y le dio un significado a su pensamiento. Dijo, él no creía en los planes económicos porque todos habían fracasado. Y puso como ejemplo el gobierno de Macri. Es algo reiterativo en el presidente. Ya también cuando nosotros decíamos que era imprescindible que el presidente tomara en cuenta la economía, así como otros factores para, digamos, determinar los mejores cursos de acción en la cuarentena para enfrentar la pandemia, el presidente también había dicho en varias oportunidades que de eso, de la economía, se iba a ocupar luego. Nosotros decíamos que ante una crisis de tales proporciones no había motivo para no ocuparse ya. Se hubiera evitado muchos sufrimientos, muchos problemas de los que estamos teniendo ahora. O sea, pareciera que hubiera en el presidente una cierta confusión acerca del tema económico. Y me parece que lo está reiterando con este tema de la no creencia en los planes económicos. Cuando él dice que no cree en los planes económicos porque fracasaron, en realidad lo que fracasa en esos casos no es el plan económico, sino la conducción política del plan económico. En definitiva, el que elige el plan económico y quienes lo van a llevar a cabo es la máxima autoridad del gobierno. Nadie se le impone. Y es el propio presidente, la conducción política, la que tiene que tener el suficiente conocimiento, el suficiente expertise, como se lo puede llamar, como para decidir qué es lo que mejor le conviene a la patria en todo momento. Si fracasaron los planes económicos es porque las concepciones políticas que dieron lugar a esos planes estaban errados. Y es bueno tomar el ejemplo de Macri. ¿Qué fracasó, la instrumentación o las bases de los planes económicos? Y hablando de las bases, estamos hablando de las bases ideológicas, axiológicas, los principios y valores, la orientación política. Y definitivamente lo que fracasó fue eso. Fracasó no la instrumentación. La instrumentación siguió lo que eran las bases. Y las bases eran ese, como bien lo llamaba Guillermo, esa política oligárquica, elitista, o sea, todo el complejo político y de valores que dieron origen después a la política monetaria, la fiscal y demás. Lo que fracasa entonces no es la instrumentación, la política económica, fracasa las bases y eso está bien notorio y la conducción, o sea que las bases políticas es la conducción política. Cuando entonces dice que fracasaron los planes económicos, fracasa la conducción política. Y eso es lo que tiene que tener en cuenta él al momento de dar las decisiones. Al mismo tiempo es imposible que el Estado funcione sin plan económico. Cuando el gobierno prepara un presupuesto, y lo tiene que preparar, es imposible que el Estado funcione sin presupuesto, ya dentro de la formulación del presupuesto hay planificaciones. Hay planificación de obras públicas, hay planificación de subsidios, se piensa cómo va a evolucionar
la economía, el sector agropecuario, la necesidad de apoyos a unos, a otros sectores, cuánto se va a destinar a educación, a salud. Todo eso es una inmensa programación. Y esa inmensa programación depende de las otras políticas que desarrolla el Estado. ¿Cómo va a ser la política monetaria, la política del Banco Central? ¿Cómo va a ser la política cambiaria? ¿Cómo va a ser la política de tasas de interés? ¿Cómo va a ser la política de precios? Bueno, no se puede confeccionar el presupuesto si no se sabe cómo van a actuar las otras políticas. Y por lo menos, lo mínimo que tiene un plan económico es la coordinación de las diferentes políticas que se dan en los diferentes ámbitos, en el ámbito monetario, en el sector externo, en el productivo. Todo eso da lugar al presupuesto. Entonces, mal se puede decir que no se creen planes económicos. El plan económico es absolutamente indispensable para el funcionamiento de la economía. Al mismo tiempo se generó de nuevo un debate sobre el tema de los superávit gemelos, esta vez localizado en el tema del superávit del sector público o el déficit del sector público. ¿Qué hacer con eso? ¿Cuál es la mejor política? Acá hay que aclarar lo siguiente. Superávit puede ser transitorio en el sector público y los déficits también pueden ser transitorios en el sector público. No estamos hablando de si hay déficit por alguna serie de circunstancias que luego se puede superar, o si hay superávit por esa misma serie de circunstancias. Estos son déficits o superávit transitorios. Pero cuando se habla del déficit del sector público como política, o sea que hay una política dirigida a que haya déficit en el sector público, ahí se encienden todas las alarmas. Políticas basadas en los déficits del sector público terminan lamentablemente siempre en descalabros financieros y económicos. Entonces, cuando se propician este tipo de políticas, y lo propician economistas cercanos al pensamiento de la conducción económica, incluso miembros de la conducción económica o del Estado, cuando opinan de esa manera, entonces realmente estamos en un problema. El déficit del sector público se puede justificar transitoriamente porque lo requiere la economía, porque se requiere dar un empujón, porque está letargada la economía y entonces conviene darle un incentivo. Cuando existen problemas como el que está viviendo hoy la Argentina, que requiere entonces necesariamente un apoyo del sector privado para no desaparecer, son déficits transitorios, no es una política permanente de déficit. Pero ¿por qué no puede ser una política permanente de déficit? Porque el problema no está en el déficit, está en la financiación, en quién financia el déficit. Los altos niveles de endeudamiento de nuestro país en distintos periodos no se han generado por generación espontánea, se han generado casualmente por las necesidades de financiamiento del sector público. Y llega un punto cuando ese financiamiento, ya sea a través de deuda, y acá no hay diferencia, puede ser deuda externa o deuda interna, llega a un límite, o cuando los que le prestan al sector público empiezan a pensar que el tamaño de la deuda es tal que no le van a devolver sus acreencias, entonces aparece la crisis. Se deja de prestar, se reclama lo adeudado, bueno, eso ya lo conocemos. Pero las crisis de deuda, en la base, tienen políticas de déficit fiscal o déficit fiscal que no puede ser controlado. Lo mismo pasa cuando el déficit se trata de financiar por el Banco Central.
el Banco Central puede emitir moneda para cubrir la diferencia de gasto sobre ingreso que tiene el sector público, y esto puede funcionar por un tiempo. Pero cuando esto, en vez de ser transitorio, esta financiación empieza a ser permanente, el mismo directorio del Banco Central empieza a pensar que la cantidad de dinero es demasiado alta. Si la sigue dejando que entre a la economía, y bueno, todo el mundo va a empezar a pensar de que el próximo paso es inflación creciente. Y se empiezan a generar las condiciones para que pueda existir un proceso de hiperinflación. Pero si la propia conducción del Banco Central piensa que esa emisión monetaria es demasiado alta, entonces hará lo que ya conocemos, se endeudará el Banco Central. Pero la manera de endeudarse del Banco Central es no solo aumentar la tasa de interés, sino desplazar al sector privado del crédito. O sea, el crédito total de la economía se va a ir dirigiendo cada vez más hacia el sector público, generándose entonces condiciones recesivas y problemas en la balanza de pago. O sea, no hay camino para sostener un déficit en forma permanente. Cuando hay una política basada en déficit permanente, lo que ocurre es que el sector privado, los actores económicos, los empresarios, aquellos que puedan ahorrar, comienzan a pensar que en algún momento del proceso, como el sector público ya no va a encontrar financiamiento, va a recurrir a medidas expropiatorias del ahorro privado. Entonces, simplemente, cuando se ve que las políticas están dirigidas al déficit permanente, lo que ocurre es que aumenta el atractivo de tener los ahorros en divisas extranjeras, y ya conocemos cuál es el final de todo esto. Por lo tanto, sería bueno que estas declaraciones se den por terminadas, se corrijan, porque realmente lo que hacen es crear mayor incertidumbre, crear entonces mayores problemas para la administración de la economía y la salida de la crisis económica, que es lo que todos estamos anhelando. Pimpi Colombo analiza críticamente la aprobación que se hizo este jueves en la legislatura porteña del protocolo de interrupción voluntaria del embarazo que corresponde al Ministerio de Salud de la Nación. A partir de allí, Pimpi recorre la penalización del aborto, los proyectos debatidos y tratados el año pasado en el Congreso de la Nación y muchos otros temas relativos al género, tales como la equidad y la violencia. Hola Adriana, Guillermo, Beatriz, Pablo. Qué gusto tener este espacio compartido cada viernes para reflexionar sobre los temas que nos construyen como comunidad. Siempre les voy a agradecer esta oportunidad. Hoy me quiero referir a lo que considero la alianza más estrecha y sin fisura que funciona en la capital, en nuestra ciudad, la que está establecida por el gobierno del PRO y el Partido Justicialista de la capital. Esta alianza tiene diversas manifestaciones, pero solo voy a comentar hoy lo que pasó el jueves de la semana pasada. Ese día votaron por una muy amplia mayoría en la que solamente 7 votos fueron negativos y un par de abstenciones, y aprobaron una ley que se había puesto en discusión, una ley que no podía pasar ningún filtro de corrección de técnica legislativa. Se votaba una ley que adhería a un protocolo de actuación que tiene el Ministerio de Salud de la Nación. Me refiero al protocolo para la atención de la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, referido a los casos en que el aborto no es ilegal, en los casos de violación o peligro de vida de la embarazada. Algunos comentarios.
La primera cosa que se me ocurre pensar es, bueno, una legislatura, un consejo deliberante, pueden adherir a una ley nacional para que se cumpla en su territorio. Pueden adherir, pueden tomar, están ahí establecidos los principios generales de algo y entonces hay una ley nacional y dice, bueno, acá se va a aplicar y se va a hacer de esta manera. Ocurre esto. Leyes que no son de acción pública pueden adherir las jurisdicciones. Ahora, un protocolo de actuación de un ministerio de la Nación, un protocolo que lo puede modificar el ministro en cualquier momento en que su equipo le muestran o les parece o encuentran que hay mejores maneras de abordar un tema y lo deja, va a quedar la legislatura colgada del pincel adhiriendo a un protocolo nuevo que ni siquiera conoce. No tiene lógica, no tiene lógica. No se puede adherir por ley de una jurisdicción a una resolución que tiene el nivel de una resolución ministerial. Supongamos que el gobierno de la ciudad hubiera querido que lo que ellos ya tienen, ¿no? Ellos tienen protocolos de actuación y están atendiendo en todos los establecimientos de salud de la ciudad, lo tienen. O sea, pero supongamos que les gustara más como lo había escrito Salud, que se puede adherir o cambiar su protocolo el Ministerio de la Ciudad. ¿Por qué hacerlo por ley? Porque la ciudad cumple a rajatabla con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los establecimientos de salud de la ciudad. No necesita ley para hacerlo. ¿Por qué lo hicieron? Entonces uno dice, bueno, pero si no hay una cuestión práctica que vaya a cambiar con esto, tal vez, bueno, es una manera de avanzar en la discusión de fondo, que por supuesto que todavía no está terminada, que el presidente amaga cada tanto con que la va a volver a instalar, que por supuesto es del orden nacional, no es del orden de una ciudad, que en el año 2018 mostró la tremendamente oportunista actitud de Macri, que al mismo tiempo que desmantelaba los servicios de salud reproductiva, que desautorizaba el protocolo de actuación precisamente en los casos en que el aborto es legal o no es ilegal, y entonces mandaba que se discuta en el Congreso una ley de legalización del aborto, que por supuesto era una ley que dividía a los bloques y dividió a la sociedad. Grupos que tuvieron un altísimo nivel de movilización, los de los pañuelos verdes, los que defendían las dos vidas, grupos que seguramente uno piensa que de buena fe sostenían las cosas que ahí defendían, pero que el gobierno de Macri en realidad no le interesaba ninguna de esas cosas, absolutamente ninguna de esas cosas, nada más que con eso eludió que se discutiera el desastre de gobierno que él tenía, pero que en definitiva es un tema de fondo en el que cuesta encontrar, y sobre todo costó mucho encontrar punto de coincidencia, porque el abordaje tuvo ¿cómo decir? Una mirada, ese texto de la ley que se discutió, una mirada iluminada por un pensamiento muy individualista, muy liberal, tratando el tema de una manera, creo yo, muy distante de lo que nos pasa a las mujeres cuando nos hacemos un aborto, que no lo hacemos en ejercicio de un supuesto derecho sobre nuestro cuerpo, ¿no? En el año 2018, en esa ocasión, yo me presenté a la Cámara de Diputados a exponer una posición, a procurar que ese texto pudiera modificarse. También me presenté en el Senado, también con el mismo propósito, como ya se había aprobado en diputado, que tuviera cambios en el Senado, para proponer un análisis del tema que fuera humanista, que tuviera en cuenta que para las mujeres, cuando llegamos a una situación como esa, más bien tenemos el dolor y la crisis exactamente de lo que es una crisis, cuando cualquier solución, cualquier paso que demos es malo, no lo podemos sobrellevar. En ese momento yo planteé, y además lo sostengo, que ninguna mujer debe ser penalizada por hacer un aborto, ninguna mujer. Al fin y al cabo, si llegamos a estas situaciones, y sobre todo cuando las miramos desde un punto de vista de una problemática social, es porque todavía permitimos que se instale en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, un pensamiento que
tiene tal hipocresía que te dice que la maternidad es sagrada, pero que vos, cuando te estás por tener un niño, muchas veces quedás a tu suerte a ver cómo te las arreglás. Entonces, bueno, para mí, penalizar a una mujer, alguien puede creer o querer que una mujer, porque hizo un aborto, quede presa. Alguien puede creer que eso va a resolver algún problema. Alguien puede creer que una mujer, cuando hace un aborto, es una persona que se organiza para delinquir. De ninguna manera. Hay una situación de desentendimiento social frente a cómo valorizar la maternidad y demás. Y por otro lado, hay casos en que el aborto efectivamente no está sancionado por la ley. Y sin embargo, directores de hospitales, funcionarios, abogados se arrogan el derecho a impedir que se acceda al aborto legal. Y lo hemos visto nosotros, personas que tienen una discapacidad que evidentemente no podían haber consentido una relación, o niñas que evidentemente han sido abusadas, o mujeres que han puesto y de hecho han perdido la vida porque no se les ha autorizado interrumpir un embarazo. Y solo por ponerse por encima de la ley, porque la ley tiene más de 100 años y es clarísima en ese sentido. Yo durante 4 años he presidido el Consejo de la Mujer con Néstor Kirchner y con Cristina. Hace muchos más años, desde el 75 más o menos, que militamos por los derechos de las mujeres, retomando la reivindicación que hizo Eva Perón del papel que tenemos las mujeres en el cuidado de nuestra familia, al mismo tiempo que impulsó nuestros derechos políticos, que hizo el Partido Peronista Femenino. Ahora estamos por conmemorar y homenajearla el 26 de julio, cuando es el aniversario de su pase a la inmortalidad. Ella unió lo público y lo privado en la construcción de la justicia social. Y entonces cuando yo me presenté en diputados, señalé que la penalización del aborto no impide que los abortos se hagan, solo penaliza a la mujer que no tiene recursos económicos, de relaciones, de información que le permita o haber evitado el embarazo o realizarlo en condiciones medianamente controladas. Pero también señalé algo que me parece muy importante. No considero que las mujeres hacemos un aborto en ejercicio de un derecho sobre nuestro cuerpo. No creo que se trate de un ejercicio de libertad. No veo que haya algo más lejos a la libertad que un aborto. Creo que es una decisión en medio de una crisis. No creo que llegamos a esas situaciones alegremente. Tampoco es cierto que solo ponemos nuestro cuerpo, nos ponemos nosotras como personas íntegramente. Y también se pone un contexto probablemente que compartimos. Por todas estas razones, cuando me presenté en diputado, pensé que era indispensable que la despenalización del aborto estuviera acompañada de un programa para prevenir no solo los embarazos, también para prevenir los abortos, también para asistirlos en el sistema de salud llegado el caso. Y que ese programa tenía que tener como propósito la valoración de la maternidad, la promoción de relaciones equitativas y responsables entre varones y mujeres, un involucramiento responsable de los varones en las relaciones, información y provisión de insumos para las decisiones de salud reproductiva y de anticoncepción, para mujeres y para varones, atención en los centros de salud de la solicitud de práctica de aborto y acompañamiento antes, durante y después del mismo. Encontré que el proyecto que aprobaron los diputados y diputadas tenía una connotación demasiado liberal e individualista, más allá de la verdadera posibilidad de hacerse efectiva, tema que también se puede discutir. El Estado tiene que asegurar por información, por acceso, que las mujeres, las parejas, las familias accedan a las condiciones para tomar decisiones sobre su reproducción. Entonces, uno pensaría que un gobierno, actuando en función del bien común y en la construcción de comunidad, debería prevenir que no se practiquen abortos ni mueran mujeres por una práctica clandestina. Y para eso tenemos que trabajar mucho sobre la manera de abordar las relaciones entre varones y mujeres, para que la maternidad sea valorada no solo de palabras, sino con políticas efectivas, eliminando todas las formas de violencia. La deuda con la equidad de género que tiene el Estado argentino tiene una larga lista, tanto porque no se termina de aprobar un registro federal de deudores alimentarios, porque no se termina de aprobar una jubilación para el ama de casa y la valoración del trabajo que hacemos las mujeres cada día para sostener los hogares, tanto porque hay una ley de violencia de género, pero no hay sanciones para quienes la vulneran, y está demostrado que las restricciones de acercamiento son insuficientes y que se pone en la mujer todavía la carga de avisar con un botón de pánico que muchas veces ni siquiera sirve,
para que no se acerque quien es su victimario, en vez de ponerle una tobillera georreferencial al hombre para que sea él el responsable de cumplir con la restricción que tiene. No se avanza en buscar una manera en que la licencia por maternidad sea una manera de integrar al varón, no simplemente sea no va a trabajar, o que los salarios familiares los cobren las madres, por decir algunas de las cosas que sean postergadas. Son deudas de pasar de las palabras a los hechos. Mira, con esta pandemia, con todas las dificultades económicas que hay, nosotros todavía estamos esperando en el Sindicato de Amas de Casa que el gobierno responda la demanda de que se pague la mitad del sueldo a las empleadas domésticas en el caso en que la familia empleadora no tienen posibilidad de ingreso porque su actividad no ha sido considerada esencial. Todavía no tenemos respuesta. Y entonces uno se pregunta, ¿qué tarea ha hecho el Ejecutivo de la ciudad o la legislatura para que los varones se hagan cargo de su responsabilidad en materia reproductiva? O sea, ¿qué los motiva a discutir una ley como la que discutieron, pero sin embargo a nadie le llama la atención que en la ciudad de Buenos Aires, desde que hay legislación que permite la ligadura de trompa y la vasectomía, solamente se hayan realizado 83 vasectomías, mientras que 2.200 mujeres han ido a pedir la ligadura de trompa, probablemente porque ya tenían más hijas de los que estaban en condiciones de criar y de atender. Hecho, no palabras. Trabajemos sobre los obvios indicadores de la inequidad. Y vuelvo a mi pregunta, ¿qué bien tutelaron con la adhesión al protocolo de un ministerio? Por ley, por ley. Bueno, así estamos. Mucho hace falta todavía. Gracias por dejarme compartir. Nos vemos el viernes. Bea Paglieri, en su recorrido a través de nuestra historia económica desde una mirada peronista, va a tratar en este programa la economía del tercer gobierno del general Perón y las políticas económicas llevadas a cabo por su ministro de Economía, José Ber Helbert. Escuchémosla. Hoy, 24 de julio, otra vez viernes, otra vez en la hora de Moreno, con una mirada a través de la historia. Esta mirada tiene como objetivo ofrecer un ejercicio de memoria en el marco de socializar el conocimiento con una visión peronista. Y hoy vamos a completar un ciclo que empieza con el derrocamiento de Perón en el 55 y sin segunda vuelta volvimos a ser gobierno en el 73. El Frejuli, Frente Justicialista de Liberación, fue la alianza electoral formada en 1972, integrada por el Partido Justicialista, con otros partidos menores, como el Movimiento de Integración y Desarrollo, que estaba liderado por el expresidente Arturo Frondizi, el Partido Conservador Popular, liderado por Vicente Solano Lima, y el Partido Popular Cristiano de José Antonio Allende, una de las dos facciones del Partido Demócrata Cristiano. El peronismo sin Perón de candidato ganó las elecciones el 11 de marzo de 1973. Sin Perón, por las absurdas condiciones determinadas por la NUCE para que Perón no fuera candidato, y determinó que fuera Cámpora. La canción decía Cámpora y Solano Lima, los hombres del frente y de Perón. El peronismo se presentó a las elecciones presidenciales de marzo de 1973 con Cámpora y Solano Lima y de septiembre de 1973 con la fórmula Perón-Perón, triunfando en ambas ocasiones sin segunda vuelta. Desde el punto de vista económico hubo dos etapas bien diferenciadas, con Perón en el poder y luego de la muerte del general Perón.
La primera etapa estuvo claramente conducida hacia un modelo de inclusión y de recuperación productiva con el claro objetivo de recuperar la participación de los trabajadores y el protagonismo del empresariado nacional, fundamentalmente el de las pequeñas y medianas empresas, y con la bandera de un país federal que buscaba mejorar la distribución del ingreso entre las regiones y provincias, apoyando al interior del país. Esta primera etapa tuvo a José Belgelbar, empresario, impulsor de un empresariado nacional, y en ese entonces era el presidente de la Confederación General Económica, y bueno, se convirtió en el ministro de Economía. El ministro de Economía en el periodo entre mayo de 1973 al 1 de julio de 1974. Esta etapa constituye una unidad en los términos de política económica que en esencia respondían al ideario de Perón. Este ideario estuvo plasmado en el diálogo social que dio lugar al pacto social. Como punto de partida a metas de incrementar la participación de los trabajadores en el ingreso nacional, se firma el Acta de Compromiso Nacional y la suscriben José Ignacio Rucci, secretario general de la Confederación General del Trabajo, Julio Bronner, presidente de la Confederación General Económica, y Gelbar, en representación del Gobierno y del Estado Nacional. El Acta de Compromiso Nacional para la Reconstrucción, Liberación Nacional y Justicia Social fue la pieza fundamental para impulsar el desarrollo nacional y para avanzar en la redistribución de la riqueza, mediante el incremento de los salarios por encima del aumento de los precios. Se buscaba recuperar en forma progresiva el famoso 50 y 50 del PBI vigente con Perón presidente. Su principal acuerdo fue por parte de los trabajadores, por parte de los sindicatos, a renunciar a las paritarias, es decir, a la negociación de convenios colectivos por 2 años, a cambio de que las empresas congelaran los precios y realizaran un aumento de salario de suma fija que para las categorías más postergadas representó un 20% de aumento real. La meta implicaba subir alrededor de 10 puntos la participación heredada de los gobiernos de facto y los otros que se sucedieron desde el 55. Es decir, en todos los ajustes generados por los gobiernos de Lonardi, Aramburu, Frondizi, Ilía, Onganía y siguen las firmas, los trabajadores perdimos el 10% de la participación del ingreso nacional. Recordemos, siempre vinieron por la distribución equitativa de la riqueza. Una lección que debemos tener grabada, tener permanente memoria. Y para caracterizar, en parte, es importante señalar que el empresariado de capital nacional estaba también integrado por una importante cantidad de empresas públicas, entre las que podemos mencionar a la petrolera YPF, la siderúrgica Somisa, la gasífera Gas del Estado, la telefónica Entel, la ferroviaria Ferrocarriles Argentinos, las navieras Elma y Flota Fluvial, las energéticas Agua y Energía y SECBA, la aeronáutica Aerolíneas Argentinas, la fábrica militar de aviones, la Comisión Nacional de Energía Atómica. Según las crónicas y los resultados vertidos en los informes de la época, determinan que la política económica tuvo un rotundo éxito inicial. Se produce un importante crecimiento de la producción durante el periodo, sobre todo durante el primer semestre de 1974, y la desocupación desciende notablemente. El PIB creció el 4,5%, el desempleo bajó del 6,1% al 4,5%. La inflación, que en el primer semestre del año llegó al 60%, se redujo a 0% en el segundo semestre. La mejora en el poder adquisitivo del salario fue consecuencia principalmente de la caída de precios impulsada por el gobierno y no tanto por la suba del salario nominal.
Las exportaciones aumentaron notablemente debido a los mejores precios internacionales y a la suba del tipo de cambio real, lo cual generó un importante aumento de las reservas. El aumento del poder adquisitivo en los sectores sociales con mayor propensión al consumo incrementó las ventas de las empresas dirigidas al mercado interno, evitando que éstas sintiesen el impacto de la suba de los costos, sumado a otras políticas del gobierno de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Como habíamos dicho, el peronismo durante la gestión Helbar llevó adelante también una política de desarrollo de las provincias más postergadas, que revirtiera los desequilibrios territoriales que favorecían a la región pampeana, promoviendo la industrialización de las materias primas en el lugar en que se extraían, así como la construcción de infraestructura en el interior del país. Esta política tuvo su punto más alto con la firma del Acta de Reparación Histórica entre el Poder Ejecutivo Nacional y las provincias de Catamarca, La Rioja y San Luis. Con relación al contexto internacional, podemos decir que en materia de política internacional la decisión tal vez más importante fue la decisión ejecutada por Perón de que la Argentina ingresara como miembro del movimiento de países no alineados. En plena Guerra Fría, Argentina decide tomar una posición neutral y no aliarse ni a la entonces Unión Soviética ni a los Estados Unidos. La situación internacional durante 1973 fue excepcionalmente buena para el país. Se produjo una suba de los precios internacionales de la carne, del trigo y otros productos, lo que determinó un aumento del importante valor y volumen de las exportaciones argentinas. En consecuencia, la llegada al poder del peronismo era muy prometedora. Sin embargo, a fines de 1973 se produce un quiebre internacional a partir de la crisis del petróleo. La Argentina era por entonces un importador neto de crudo, condición que desestabilizó económicamente al país y complicó el equilibrio de las finanzas públicas. El paquete de medidas, el primer paquete de leyes que se aplicó en este periodo consistió en la nacionalización de los depósitos bancarios, similar a la del primer peronismo, que en realidad consistían en un sistema de redescuentos entre los bancos y el Banco Central, que así monopolizó la política monetaria y crediticia. La creación de un ente público para supervisar y coordinar a todas las empresas públicas. La ley establecía que el ente era presidido por el ministro de Economía y dos vocales, uno por la CGT y otro por la Confederación General Económica. También se crea la Corporación de la Pequeña y Mediana Empresa, la Ley de Promoción Industrial, y se modifica la Ley de Entidades Financieras. Volvamos, es importante remarcar que quienes debían supervisar y coordinar el accionar de las empresas públicas eran los trabajadores desde la CGT y los empresarios desde la CGE. El proyecto económico de Perón se podía llevar a cabo por primera vez en muchos años en el marco de una democracia genuina, respaldado por la mayor parte del pueblo argentino, hecho que no ocurría desde 1955. Y en ese marco se define el Plan Trienal 1973-1977. El Plan Trienal para la Reconstrucción Nacional 1974-1977, sin duda, es uno de los últimos legados del general Perón. Son claves en él las ideas de concertación y planificación indicativa. Perón había indicado que el plan trienal debía tener dos ámbitos de concertación: el socioeconómico y el regional o territorial. Del regional o territorial se encargaba el CFI, el Consejo Federal de Inversiones, que realizó una notable labor en cuanto al estudio de factibilidad de gran cantidad de obras en todo el país, además del estudio de los recursos. Fue un factor de descentralización y federalismo económico que tendió a regionalizar el país con el fin de la integración territorial. Había un intento de federalismo económico en el cual el CFI cumplió un rol decisivo que en ese momento conducía el doctor Alberto González Arzac. Y un paréntesis
para hacer un pequeño homenaje a nuestro compañero y maestro Alberto González Arzac, quien desde su profesionalismo, experiencia y militancia peronista compartió como consejero de vigilancia nuestra gestión en papel prensa y fuera uno de los presentadores en Casa Rosada de papel prensa La Verdad. Como parte de la tarea encomendada por Perón al CFI, fueron consultados todos los sectores sociales y económicos y en él se cristalizaban los acuerdos sectoriales previos. Se priorizaba la inversión como elemento movilizador del desarrollo, una redistribución progresiva del ingreso, la integración regional del país, enfatizando las provincias y sectores más postergados, la apertura de nuevos mercados y una fuerte participación del Estado en la vida económica. En esto de clarificar el debate, hay algunos elementos, desde el punto de vista económico, hay algunos elementos ordenadores del discurso de la globalización que me parece que instalados como sentido común hay que analizar en profundidad. Uno de ellos es, miren muchachos, esto de hacer costos, que usted piense lo que cuesta un producto, es un hecho muy viejo. Piense en el precio. Claro, el precio se arma en el mercado, entre la oferta y la demanda. Pero claro, si no tenemos una noción de costos, tampoco tenemos una noción del margen. O si usted lo quiere decir en términos coloquiales, aunque está mal, de la ganancia. Porque bueno, la ganancia es otra cosa. Pero nosotros solíamos decir cuando éramos chicos, Guitia, se te fue la mano en el precio, porque teníamos idea del costo. Si no teníamos idea del costo, no tenemos idea del margen, y si no tenemos idea del margen, cuando vemos el precio no sabemos si se te fue o no la mano. Claro, eso lo resolvieron durante la globalización, tanto los socialdemócratas como los neoliberales, incentivando la competencia. Dicen, bueno, no importa, no se aflija, no piensen en los costos. No piensen en los costos. Total, si generamos una sociedad donde múltiples empresas van a competir por su plata como consumidor, se la va a vender el que tenga el margen más chico. Incentivemos la competencia. Y ahí todo el mundo empezó a decir, claro, hay que incentivar la competencia. Claro, nosotros los peronistas, en realidad, nos gusta más incentivar la solidaridad, también en la economía. Pero bueno, se instaló este tema de la competencia. Y se armó una ley en los 90 que fue defensa de la competencia. Violentar la competencia es violar la ley. Bien, se instaló un esquema de sociedad, diría yo, a semejanza de la sociedad anglosajona, no de los nuestros, no donde uno se identifica más. Claro, si uno piensa en caramelos, puede poner múltiples fábricas de caramelos. Ahora, si uno piensa en acero y en aluminio, dada la inversión que hay que hacer en capital para transformar la alúmina en aluminio, o el carbón, el hierro en acero, todo eso con una dotación enorme de energía, se hace más difícil. Sobre todo porque esa inversión, enorme inversión, está en función de la demanda potencial que va a haber en el mercado. Y la demanda potencial de nuestro mercado está en relación a lo que es nuestro mercado. Entonces, muy difícil que pueda haber 2 fábricas de aluminio o 3 que compitan entre sí. ¿Y entonces qué hacemos si va a haber una sola fábrica? No hay ningún problema. Maximizamos la competencia abriendo la economía. Porque si Aluar no tiene competidor en el mercado doméstico, que lo tenga en el mundo.
Y ahí abrimos la economía, con todo lo que ello significó. Entonces, mercado, competencia y apertura de la economía es lo que tipificó a la globalización. También es lo que tipifica al neoliberalismo. Pero por suerte las empresas siguieron haciendo costos, porque claro, usted no se imagina que una empresa no haga costos. Más es el hombre más cotizado dentro de una empresa, el que sabe conducir un equipo que tenga precisión sobre los costos del bien que se va a vender en el mercado. Las empresas siguieron haciendo costos. Y se ve el precio en el mercado. Con lo cual uno empieza a entender el margen. Y si el margen es excesivo, ahí aparece el defensor del bien común, que no es otro que el Estado, en este caso el Poder Ejecutivo dentro del Estado. Y entonces ya la competencia, si hacemos costos y alguien vela por el bien común, en el comercio de ese bien, ya no es el elemento ordenador de la economía. Ya esa ley de defensa de la competencia, bueno, no es el factotum alrededor del cual se construyen las relaciones entre empresas y con los trabajadores y consumidores. Pero tan importante como eso es que tampoco es la apertura de la economía una necesidad. Pero más importante, o por lo menos tan importante como eso, vinculado a la competencia, es que también los acuerdos internacionales que se pueden hacer van a tener como norte el interés nacional y no como un imperativo categórico. El que no haga acuerdo de libre comercio no entiende cómo. Claro, las lógicas son bien distintas y determinan dos sociedades diametralmente opuestas. Diametralmente opuestas. Donde no se hacen costos, se vuelve a hacer costos. Donde se exacerba la competencia, se busca la solidaridad. Y acuerdos de libre comercio, sí, solo sí, están basados en el interés nacional. Claro que son dos sociedades distintas. Y por eso es tan importante que ahora demos este debate. Claro, la sociedad en términos económicos de los progresistas y de los neoliberales es la misma. Por eso se encontraron en el consenso de Washington. Y ahora este es el debate que estamos teniendo. Con el nacionalismo de exclusión debatimos en el programa anterior y lo vamos a seguir debatiendo. Pero era importante esclarecer esto. No sea, al menos pretendemos aportar al debate, no sea cuestión que quieren reeditar las categorías fracasadas en la Argentina que viene. Moreno, voy a retomar su reflexión sobre las categorías antiguas y a partir de ahí voy a abordar el nuevo contexto internacional y desde qué lugares lo analizamos, porque como decía el general, hoy todo es política internacional y no entender el contexto es no acertar en la definición del modelo de desarrollo. Por eso rescato la propuesta económica que usted, Moreno, y Pablo Chalió presentaron en junio de este año desde una visión justicialista, porque tienen fundamentalmente en cuenta el contexto para formularla. La globalización y el modelo neoliberal que le dio sustento están en crisis terminal, que muchos y muchas todavía no llegan a visualizar. Siguen leyendo el contexto desde categorías antiguas, desde la izquierda o desde la derecha, desde los paradigmas neoliberal y socialdemócrata. Estas categorías daban cuenta del mundo de la Guerra Fría y de las relaciones de fuerza y tensión existentes producto del enfrentamiento entre un este y un oeste, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ya Bea, en el programa de hoy, refiere en parte a ese contexto al comentar que durante el tercer gobierno del general
se suman al movimiento de los países no alineados. Este mundo no está más. Detona a partir de la caída del muro de Berlín y el modelo neoliberal y la globalización detonan a partir del triunfo de Trump en Estados Unidos, del Brexit en Inglaterra, por citar algunos, que son emergentes de procesos económicos, políticos y sociales que se venían gestando hacía tiempo y que fueron dando señales como por ejemplo la crisis financiera de 2008. Estamos en un mundo en guerra, como bien caracterizara en 2004 el Papa Francisco, guerra cuya disputa es en torno al trabajo, como dice Guillermo. Aquellos países que garanticen el pleno empleo de calidad para su población serán los vencedores. Ciertamente hay que contemplar aquí el peso de los vectores alimentos y energía. Los países con capacidad para liderar este nuevo proceso tendrán que, entre otras cuestiones, por supuesto, producir energía y alimentos baratos con relación a los precios mundiales. Lamentablemente la Unión Europea no estaría precisamente en la liga de los ganadores. Tampoco China, que no cuenta con la suficiente energía para abastecer a su industria, ni con una producción de alimentos necesaria y suficiente para alimentar a su supernumeraria población. Así, en este mundo en el cual se perfilan como ganadores claramente Estados Unidos y la Federación Rusa, el lugar del Papa Francisco es central a la hora de generar un nuevo equilibrio geopolítico que rescate y sostenga los valores humanitarios para formular y poner en práctica modelos de desarrollo permanentes y sustentables, con inclusión, que tiendan puentes en vez de levantar muros, que por suerte aquí en la Argentina nosotros tenemos la fortuna de contar con la doctrina peronista como fuente y con la experiencia de 4 gobiernos para poder formular estos modelos y este modelo en particular en nuestra patria. Bueno, hemos llegado al fin de nuestro programa. Hasta el próximo viernes, compañeras y compañeros, y gracias a quienes hicieron posible que este programa saliera al aire.